tenemos que plantear que estamos de acuerdo en qué graves. Exacto. Así la gente nos ve por YouTube. YouTube después. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Es así. Cada vez somos menos acá. Sí. Pero bueno. ¿En serio? Silvia, perdón, pero tú sabes que a veces, no sé, a veces era por no levantarse, pero otras veces de repente vamos a trabajar, como me pasó el encuentro pasado, Claro. y tuve la oportunidad de verlo. Y a veces, la primera, por ejemplo, la vi 2 veces, cuando estuve presencial y en otra oportunidad me sirvió por eso. Tuve que ir a trabajar, no me quedaba otra, y bueno, te vi por... No es lo mismo, claro que no, pero bueno, es algo. No, es que está perfecto, Laura, nos está pasando en todos los cursos que claro, la asistencia disminuye y entendemos también que al estar en YouTube facilita de alguna manera que ustedes vean la clase y que no tengan o que levantarse el sábado más temprano o que tengan que faltar otras actividades. Porque claro, somos conscientes de que a veces hay reuniones de coordinación o otras obligaciones que uno tiene que cumplir, Sí. ¿no? A veces familiares incluso. Claro. En este momento de vacaciones, además, se complica también, ¿no? Debe haber mucho niño en banda por ahí. Sí. Bueno, gracias, Laura. ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan de acuerdo a lo que hayan visto? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces si les parece, ¿empezamos? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Muévanme así las cabezas para que yo sepa. Sí. De acuerdo. Claro, ¿viste? Siempre les digo a mis alumnos que hay 2 signos indiciales inequívocos, ¿no? Que uno es decir que sí, el otro es no. Entonces, hay estos cosas que aparecen acá de propaganda me enferman. Bueno, ¿quién puede ver sus mensajes? La grabación, ¿eso quién lo puso? ¿Daniel? No, yo no, nada. Se Bueno, ve no que sé lo ha qué. puesto Zoom. No. Ah, bueno, está. El Zoom es autónomo. Sí. Pone lo que se le da la gana. Está bien. Bueno, yo, si mal no recuerdo, teníamos que hablar brevemente del esquema de la comunicación de Jacobson, ¿no? Y yo después voy a pasar un poco a Bakhtin para después, en esta clase o en la siguiente, entrar un poco a toda la parte de narratología, ¿no? El narrador, la focalización, los personajes, bueno, todo eso. Porque de alguna manera me parece que son como los puntos importantes, ¿no? Para después pasar a toda la parte de retórica, las figuras, en fin, y dejar algo para versificación, que siempre es un tema bastante complicado, ¿no? Por lo menos cuando yo daba clase en el IPA me acuerdo que preguntar versificación era como condenarlos al fracaso rotundo. El que sabía versificación era 12 más o menos. Así que bueno, aunque sean algunas nociones, por lo menos para que vayan a segundo con alguna noción medio básica, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el esquema de comunicación planteaba la existencia de un emisor que se dirigía a un receptor, le dirigía un mensaje en determinado contexto, con determinado código, que supuestamente deben comprender emisor y receptor para que la comunicación se efectivice, y a través de un canal. Jacobson piensa sobre todo en la comunicación oral, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, ese esquema de comunicación de Jacobson va sufriendo... Para ir allá. Silencien los micrófonos, por favor, porque si no se acopla y escuchamos. Gracias. Bueno, entonces decía que ese esquema de la comunicación, a lo largo del tiempo, ha sufrido algunas modificaciones. Por ejemplo, la sustitución del término receptor por el término destinatario, que parece una tontería, pero que en realidad alude al hecho de que el emisor está enviando un mensaje que es para alguien específico en una comunicación oral.
incluso en la comunicación escrita, porque también en el caso del escritor que escribe una novela, un cuento, una obra de teatro, un poema, también está pensando de alguna manera en un receptor especial. Tiene en mente a un receptor ideal, digamos, ¿no? Que es su destinatario. Yo siempre les decía a mis estudiantes, para que vieran claramente la distinción entre receptor y destinatario, ¿no? Cuando uno encuentra en clase dos estudiantes que se pasan un papelito, y uno le saca el papelito y le dice, bueno, se terminó acá, ¿no? La idea es no leer ese papelito, porque ese papelito está dirigido a un destinatario o destinataria que no somos nosotros. Y por lo tanto, desde el punto de vista didáctico, pedagógico, docente, lo que corresponde es respetar esa intimidad. Retirar el papelito si uno tiene ganas, porque bueno, de alguna manera cortás la cosa, pero a la vez también educar en el hecho de que si no somos los destinatarios, no nos corresponde leer aquello que nos está dirigido a nosotros. Porque en ese caso no somos destinatarios, seríamos simplemente receptores, ¿no? Y entonces no se cumpliría la función didáctico-ética, digamos, que uno debería cumplir. Entonces, el destinatario es aquel hacia el cual se dirige ese mensaje. En el caso de la literatura, que es lo que nos importa a nosotros, ese esquema parece bastante aplicable a la narrativa. Parece aplicable también a la lírica. No lo es tanto a la dramática, o por lo menos no lo es tanto sin tener en cuenta ciertas modificaciones. En el caso de un texto dramático, este esquema de la comunicación tan básico se abre. ¿Por qué se abre? Porque en realidad hay un primer emisor, que es el dramaturgo, el escritor, que se dirige con su obra a unos destinatarios que son en primera instancia una compañía teatral, un director, un dramaturgista, los actores, escenógrafos, etc. Esos destinatarios se transforman a su vez en emisores, en nuevos emisores, que van a representar la obra, si así lo deciden, para otros destinatarios, que serían el público. Por lo tanto, el esquema de comunicación se duplica de alguna manera. Por otro lado, el esquema de comunicación que prevé un código, que sería la lengua que cada uno de los participantes maneja, un código común, en el género dramático también se multiplica, porque ya no tenemos un código solo, sino que tenemos muchos códigos. Poussin habla de 13 códigos que en realidad a su vez se submultiplican, etc., ¿no? Pero hay muchos códigos, y por lo tanto ya no alcanza solo el lenguaje. Pensemos incluso que hay obras que tienen un alto nivel de teatralidad y que pueden no tener voz. Por ejemplo, el mimo. Allí hay una teatralidad, sin ninguna duda, y sin embargo el mimo no usa la voz para poder comunicarse, por lo tanto apela a otros códigos diferentes. El contexto, a su vez, también de alguna manera se abre, porque hay un contexto que es el que la obra plantea, siglo XVIII, supongamos, todo transcurre en el siglo XVIII, pero a su vez hay otro contexto, que es el del convivio teatral, el de la sala con sus espectadores. Ese contexto es un contexto particular, con determinadas reglas particulares, donde no podemos establecer un feedback, es decir, yo no puedo dialogar desde la platea con los actores, ni con el director, salvo que se me habilite de alguna manera. De lo contrario no puedo. No puedo decirles, no me gusta lo que estás haciendo, no me repetís que no te oí. Y esas cosas están fuera de toda lógica. Y a su vez,
bueno, hay una situación particular que hace que suspendamos nuestra concepción de lo real para sumergirnos en otra realidad, en otra situación. ¿Ah? El canal, bueno, el canal no es solamente un canal auditivo, ¿ah? Pasa a ser también un canal visual, en algunos casos hasta olfativo o gustativo, determinadas obras lo plantean. Por lo tanto, allí se establece un código, una situación comunicacional muy particular, donde el esquema de Jacobson inicial no sería tan sencillo como Jacobson lo plantea. No sé si esto queda claro. Si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Bien. Clarísimo, clarísimo. Bueno, gracias, Daniel. Esperemos que sí, porque esa es la idea, que sea claro para que lo entiendan. Bueno, entonces, esto es importante como docentes cuando damos texto dramático. Porque en general, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el texto dramático en clase de literatura se trabaja como si fuera un texto narrativo. ¿Qué dice tal personaje? ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es el momento histórico? ¿Cuál es el momento en que se desarrolla la obra? Personajes, tiempo, espacio, ¿no? Y terminamos obviando una serie de elementos que son propios de lo teatral, que son propios de lo dramático. Entonces, es importante tener, por ejemplo, en cuenta esto de los códigos, que muchas veces están dados por las famosas didascalias y por las famosas acotaciones en el texto, que indican, bueno, la luz, la escenografía, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ser trabajado desde un punto de vista de la concepción de una obra cuya finalidad es ser representada y no ser leída. Uno la trabaja en clase siempre como si la fuéramos a leer de por vida, y no es así, ¿no? Uno debe tratar de trabajarla teniendo en cuenta la perspectiva de su realización en escena. Y la posibilidad de las múltiples adaptaciones. Porque no olvidemos también, hago una digresión en esto, pero no olvidemos también que durante mucho tiempo lo que se valoró de una puesta en escena fue la fidelidad al texto original. Esta obra de Shakespeare, o de Lorca, o de quien sea, no me gustó porque no está de acuerdo al texto. Y en realidad el texto muchas veces es un pretexto para hacer una apuesta diferente, lo cual no está ni bien ni mal, es simplemente así. Y entonces no se puede juzgar la obra, cuando uno la ve, por su adecuación o no al texto original, sino que debe ser juzgada o valorada o evaluada por aquello que se produce en escena. Y estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de dar teatro en clase, ¿sí? A la hora de llevar a los estudiantes al teatro también, para que ellos vean la diferencia que hay entre el texto leído y esa puesta en escena, donde entran en juego otra serie de elementos que a la hora de trabajarlos deben ser resaltados de una manera especial, ¿sí? Entonces, bueno, a prestarle atención a estas cosas para poder trabajar adecuadamente en clase, ¿no? Es de perogrullo lo que voy a decir, pero conviene que uno vaya a ver la obra antes que ir con los estudiantes, obviamente. Saber a qué nos vamos a tener y saber qué pasa. Es de perogrullo, pero conozco infinidad de profesores que han tenido la primera experiencia con la obra con sus alumnos. Y la cosa a veces ha ido bien y a veces ha sido un fracaso total, porque uno no sabe con qué se va a encontrar. ¿Sí? Bueno, muy bien. Dicho esto, es una digresión, porque me interesa especialmente lo dramático, porque me gusta, y porque bueno, pasemos a Bakhtin, ¿sí? Para terminar con el formalismo ruso que empezamos la clase pasada, y porque además me parece que tiene una serie de conceptos interesantes como para que ustedes trabajen. Bakhtin es un antistalinista,
es un postformalista de alguna manera, genera lo que se conoce como la escuela de Bakhtin, y no se interesa por una lingüística abstracta, digamos, sino que en realidad le interesa el discurso como fenómeno social. Le importa lo social, le importa lo ideológico, le interesa el hecho de que las palabras son dinámicas y sirven de diferente manera a las diferentes ideologías, a las diferentes clases sociales, a los diferentes momentos históricos. Eso marca una diferencia con los estructuralistas, por ejemplo, porque el estructuralismo está muy ligado a los estudios saussurianos sobre la lengua. Y acá Bakhtin va a hacer hincapié sobre todo en el habla, ¿no? Es decir, en la actualización de la lengua en los distintos sectores, en las distintas clases sociales, etc. Bueno, entonces, también le interesa la forma como el lenguaje, en cierta manera, desorganiza la autoridad, porque es capaz de liberar otras voces en determinados textos literarios, sobre todo en determinadas novelas, que es específicamente el género sobre el que trabaja Bakhtin. Bakhtin trabaja sobre las novelas y la manera como se plantean las diferentes voces de las distintas novelas. Y a lo largo de su teoría, que no es una teoría de la novela exactamente, sino una teoría del discurso en la novela, del discurso novelesco. A través de esa teoría plantea alguna serie de puntos importantes, ¿no? El primer punto importante es el de la polifonía y el dialogismo. Para él la novela es un texto que se abre a la realidad social, a la riqueza social. Y entonces establece una oposición entre la novela fonológica y la novela dialógica. Fonológica o monológica y la novela dialógica. Y lo hace basándose en el estudio de dos escritores rusos, que son Tolstoy y Dostoyevsky. Él sostiene que las novelas de Tolstoy son novelas fonológicas o monológicas, porque lo único que se escucha es la voz del autor. Ese ruidito que sintieron recién, no sé si lo sintieron, bueno, es el ruidito del diario El Observador, que no sé por qué insiste en mandarme noticias, incluso en el Zoom. Entonces, 2x3 se le ocurre, ¿no?, ayornarme con alguna noticia breve, y suena, inevitablemente. No sé cómo sacármelo de encima. Desactive las notificaciones, profesora, del Sí, sí. observador. Gracias, Álvaro. Voy a hacer eso. Voy a desactivar las notificaciones. Bueno, por el momento seguimos y después vemos. Confiemos en que no interrumpamos. Bueno, decía que él le atribuye a Tolstoy la novela fonológica o monológica, que es la novela en la cual todas las voces posibles se subsumen en una, que es la del autor narrador. Es decir, hay una voz principal y única que se apropia de todas las otras voces, ¿no? Reduce a una sola voz todas las posibles voces múltiples que existirían en la novela. En oposición a esta novela monológica de Tolstoy, está la novela dialógica de Dostoyevsky. Dialógica porque Dostoyevsky
permite la multiplicidad de voces posibles, con lo cual encuentra la otredad o la alteridad, y con lo cual pone en evidencia distintas ideologías dentro del entramado social. Eso hace que el texto se sitúe dentro de una historicidad determinada, ¿no? Y también hace que comprender un texto novelesco, ¿no? En este caso, implica captar la pluralidad de voces que existen en el momento histórico en que se ubica la novela. Esta concepción, de alguna manera, es una especie de síntesis entre el formalismo y el marxismo, en la ideología de Bakhtin, ¿no? Esta polifonía de voces, que aparecen en novelas como la de Dostoyevsky, que no son las únicas, por supuesto, son las que él estudia porque, bueno, le interesa, pero no son las únicas. Pensemos, yo que sé, en el Quijote, ¿no? Por ejemplo. En el Quijote, obviamente, existe una pluralidad de voces. Esa pluralidad de voces, Bakhtin la denomina polifonía. Y esa polifonía implica un diálogo entre esas distintas voces, lo cual permite ese cruce de ideologías y permite incluso la presencia de la lucha de clases. Es posible apreciar la lucha de clases a través de la existencia de la otredad, a través de la existencia de las múltiples voces y de las múltiples ideologías que aparecen en el texto. Entonces, el argumento, si bien es importante, no es lo fundamental, sino que lo fundamental es cómo ese argumento varía en las distintas voces. Esta polifonía tiene su origen en los diálogos socráticos, en la sátira manipea, entre otras. Es decir, no es una cuestión del siglo XX, ¿no? Y ese dialogismo, esa polifonía de voces, implica, por un lado, la diversidad en los discursos, o en el discurso. Por otro lado, implica la presencia de diferentes niveles de lengua. Y por otro lado, la alternancia de variantes lingüísticas individuales. Si ustedes piensan en el Quijote, que por algo es la primera novela moderna, esto está presente allí. Incluso hay autores, que bueno, que lo hablarán con Patricia en su momento, pero hay autores que precisamente se dedican a ver este perspectivismo lingüístico. Hay un texto que se llama El perspectivismo lingüístico en el Quijote, que ahora se me fue el autor, pero que justamente plantea esto de las diferentes formas que adquieren las palabras y cómo esas palabras se tiñen de la ideología de los personajes y de la clase social, el historicismo de estos personajes. ¿Sí? Bien. El segundo concepto que maneja Bakhtin es el concepto de carnavalización. Ese concepto tiene que ver, es una metáfora que utiliza Bakhtin para plantear justamente la inversión del orden. La inversión del orden establecido, la subversión del orden establecido y estipulado. La oposición entre una cultura oficial y una cultura no oficial. El carnaval siempre implica la subversión de valores, ¿no? Daniel, que estudias
específicamente eso te queda claro, cómo los valores del carnaval se subvierten, cómo lo que está abajo se torna arriba, ¿no? Cómo se invierte elementos sociales típicos, y entonces Bakhtin utiliza ese símbolo del carnaval para justamente plantear esta inversión de valores, esta inversión de situaciones, que da origen a un cierto realismo grotesco, como dice él, ¿no? Realismo grotesco que eleva lo grotesco a nivel literario. Lo grotesco ya había sido rescatado por Víctor Hugo, ¿no? En el romanticismo, lo plantea muy bien en el prólogo prefacio a Cromwell, a su obra Cromwell, y Bakhtin habla de un realismo grotesco, que es propio del carnaval, porque el carnaval exagera, ¿no? El carnaval es hiperbólico, las manifestaciones del carnaval son hiperbólicas, desde los trajes, el maquillaje, el hecho de opinar de la realidad cantando, son elementos que subvierten esta situación. La carnavalización, además, implica un cierto contenido político, y por lo tanto, la carnavalización implica una contraideología. Porque hay una oposición a la autoridad, hay una oposición a lo establecido como normal o como correcto. Y entonces, la cultura de la clase dominante se enfrenta a la cultura de la clase no dominante. Mejor dicho, al revés, ¿no? La clase no dominante se enfrenta a la cultura dominante. Con lo cual, se incorpora nuevamente la otredad en los textos. Las otras voces que no son las dominantes. Entonces, un texto carnavalizado es el texto en el cual se pueden escuchar múltiples voces, especialmente las voces de los que se oponen a esta cultura establecida, cultura que proviene de la clase dominante, como habíamos visto creo que en la primera clase nuestra. Un aspecto de esta carnavalización es la inversión. La inversión que consiste en una modificación del orden jerárquico. Y aquí Bakhtin retoma los estudios de otro ruso célebre, Prop, P-R-O-P-P, que realiza una serie de estudios sobre los cuentos folclóricos rusos, y que a partir de ese estudio publica el libro que se llama La morfología del cuento, que alguna vez en la vida hay que leer para saber de qué hablamos cuando hablamos de la morfología del cuento y de las funciones. Y entonces, en ese texto, Prop plantea justamente la inversión de determinadas situaciones y la inversión de personajes. Por ejemplo, la criada, que en el transcurso del relato se va transformando en yo sé, la princesa o la duquesa. Motivo que ha sido trabajado millones de veces en películas, en teleteatros, ni que hablar, sobre todo en teleteatros más lejanos a esta época, ¿no? Del siglo pasado, del siglo XX. Teleteatros argentinos, mexicanos, colombianos, donde el pobre o la pobre terminan siendo los hijos del rico y por lo tanto terminan elevando su categoría social, ¿no? Esa inversión es propia de la carnavalización, dice Bakhtin, que en algunos casos tiene mucho de ironía, de parodia, en fin, ¿no? Bueno.
El otro concepto es justamente el de, Una pregunta. claro, ¿Se puede decir entonces que Vaccine extiende lo que es la teoría de Prop, de la funcionalidad de los personajes? bueno, no es que la extienda exactamente, pero de alguna manera La toma. toma, claro, la toma como ejemplo de lo que sería la inversión en carnavalización, digamos. Bien, ¿Tá? bien, No es que la continúe, sino que toma. está, bárbaro. Pensemos que todos estos autores estaban juntos, ¿no? De alguna manera, Sí, son sí, contemporáneos, en fin. Entonces los estudios de uno se cruzan con los estudios del otro. ¿Ah? ahí va. Cuando Bakhtin plantea esto de las múltiples voces en la novela, y plantea, bueno, una teoría que hace más hincapié en el habla que en la lengua, de alguna forma tiene presente los estudios de Saussure, Sí, ¿no? Con esa lingüística abstracta propia de Saussure. Lo cual no significa que uno tenga que desterrar a uno para amar al otro, ¿no? Sino que tiene que servirse de lo que cada uno nos ofrece. ahí va. Sí, sí, que era lo que a mí me pasó cuando leía Prop, que me parecía Claro, tan cerrado y todo. Bueno, después uno va viendo las obras, eso que decías, claro, y te vas dando cuenta que lo peor es que es bastante aplicable, y después lees Bakhtin y decís, ay, qué hermoso esto que dice. claro. Pero sí, Y sí, es raro lo tan aplicable que es, o sigue siendo, eso es lo peor. claro. Igual no se les ocurra nunca hacer en clase todas las funciones de prop, ¿no? Porque pobres No, chiquititos colapsarían. No, conozco gente que lo ha hecho. Y los pobres chiquilines han terminado en un estado de shock absoluto. Pero por eso digo, nunca se les ocurra. Pero son esas cosas que uno tiene que leer como profesor de literatura, no para necesariamente aplicarlas en clase, sino para saber, claro, porque uno siempre tiene que saber 100 cuando los chiquilines saben uno. No podemos saber uno y uno, porque entonces no podemos hacer ninguna transposición didáctica. Entonces, hay un montón de conocimientos que nosotros debemos tener que no necesariamente se los transmitimos a los estudiantes, o que no se los transmitimos con los términos técnicos, ¿no? O que no se los transmitimos con determinada complejidad y tratamos de simplificarlos, porque si no, no estamos realmente llevando la literatura al aula, sino que estamos llevando la teoría, y no es la idea. La teoría debe ser el sustento de nuestros análisis, pero los análisis deben adecuarse siempre al estudiante que tenemos delante. No nos olvidemos de eso, ¿no? Yo insisto en que una cosa es prepararse para hacer una tesis de maestría o de doctorado, investigación, eso es una cosa. Y otra cosa es los que nos dedicamos básicamente al aula. El aula es diferente. Nuestras investigaciones corren por un lado, y la transposición que hacemos en el aula corre por otro. Si no, estamos cerrándole la cuestión, ¿no? Por eso es que estas clases nos parecen importantes, para que ustedes tengan una base teórica que luego les sirva, bueno, para los cursos de segundo, ni qué hablar, pero para ustedes, para saber que hay un mundo para ampliar, un mundo de lecturas que hay que hacer en algún momento. ¿Ah? Bueno, no sé si contesté tu pregunta, Rosana, y me fui. sí, 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 claro. Gracias, No, por favor, yo me entusiasmo y me voy. me encanta. Te lo digo, ¿no? Hay una cosa que nosotros debemos tener, no solo por respeto a nuestra profesión, sino por respeto a los estudiantes. Eso es fundamental. Porque los estudiantes, sean del contexto que sean, siempre valoran al docente que sabe, al docente que se acerca a ellos desde un lugar de sabiduría, no solo teórica, académica, sino de sabiduría emocional. Y la sabiduría emocional se logra también y junto con la sabiduría académica. Si no, no hay acercamiento posible. ¿Tá? Y de esto estoy absolutamente convencida. Convencida como profesora que he sido de todos los niveles y de todas las ramas, primaria no, secundaria y terciaria, como inspectora, es decir, como todo. Estoy convencida absolutamente de eso. ¿Ah? Los chiquilines responden cuando nosotros nos acercamos desde determinados lugares. Bueno, terminada la digresión, el aleccionamiento docente, sigo con Bakhtin.
Ustedes disculpen que yo haga estas cuestiones, ¿no? Pero me parece que también hace la cosa. Me parece que que estos cursos sin el alma docente tampoco funcionan, ¿no? Y yo creo bueno, que los docentes que estamos con ustedes en estos cursos, doy fe que tenemos todos la camiseta docente muy puesta y que lo hacemos de corazón. Si no, no estaríamos en un Zoom el sábado a la mañana, sin duda. Bueno, sigo con Basti. Siempre se disfrutan tus capacitaciones, Silvia, por favor. Gracias, Todo Nadia. suma. Además, Gracias. Silvia, estamos en la APLU, que es la Asociación de Profesores, no estamos en facultad. Por eso en la Justamente. facultad vos vas a escuchar un curso y no importa si el receptor o destinatario entiende. Acá es Exacto. diferente. Exacto. Y además no somos 300, somos 8, 5. No, pero 13. qué maravilla, bueno. Ahora, Pero además es cierto lo que decís, estamos en la APLU, ¿no? Y la APLU es la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. No es la asociación de recontra académicos investigadores, es la asociación de profesores, ¿no? Y no podemos perder de vista eso. Bueno, entonces, volviendo a Bakhtin, otro de los puntos que él señala es justamente esto de la parodia, la ironía y la estilización como elementos que contribuyen a poner en evidencia estas diferentes voces que aparecen en la novela. La estilización a la que se refiere tiene que ver con las alusiones, con las citas de autoridad que se realizan. Es la técnica por la cual se utilizan determinadas palabras que son palabras de otros y que sirven para expresar las propias ideas. Y esto tiene que ver con las citas de las cuales va a hablar Jeanette después, y tiene que ver con el concepto también de intertextualidad, que después va a usar Kristeva, con el concepto de palimpsesto que va a usar Barthes y Jeanette, ¿no? Es decir, tiene que ver con eso. La ironía es una figura muy interesante. La ironía tiene que ver con, bueno, usar una serie de palabras muchas veces ajenas, que no son compartidas por el escritor, que se identifican incluso con una postura totalmente contraria a la del escritor, pero que ponen en evidencia otras voces que no son la del escritor. Ustedes saben que básicamente hay como dos tipos de ironía, ¿no? Digamos, grosso modo. Una ironía es la que podemos usar en clase a veces como manera de cortar determinadas situaciones. Es la ironía que tiene que ser comprendida por el otro, porque si no, no funciona. Si yo soy irónica y la gente considera que estoy hablando por mí y de mi propia ideología, la ironía no funcionó. Y la otra ironía que nosotros manejamos mucho es la ironía trágica, ¿no? Cuando estamos dando una tragedia decimos, bueno, acá aparece la ironía trágica. Fíjate que tal cosa, ¿no? Yo qué sé, Edipo dice que va a encontrar al asesino de Layo y que cuando lo encuentre las penas caerán sobre él, el exilio, yo qué sé, ¿verdad? Fíjate qué ironía. El tipo está hablando de sí mismo y se va a dar cuenta recién al final. Bruta ironía trágica. Bueno. A Bakhtin le interesa la primera ironía, es decir, la ironía donde usamos palabras ajenas para burlarnos de alguna manera de esa situación. ¿Por qué lo considera parte de esta carnavalización y de la polifonía? Porque la ironía pone en evidencia por lo menos dos voces. La del autor y la voz que se ironiza, digamos, ¿no?
Por ejemplo, y esto está siendo grabado, pero igual es el ejemplo que me viene a la mente por la situación hídrica actual. Claro, si alguien habla de la nafta, supongamos, ¿no? Y yo dijera, bueno, a ver, la nafta no es potable, pero es bebible. Si no tenés con qué hacer los fideos, bueno, poné un cacho de nafta en la olla y meté los fideos adentro, porque la nafta no es potable, pero es bebible, ¿no? Más allá, claro, de entender que estoy siendo irónica, es evidente que a través de mi voz, que denota exactamente que me estoy burlando de una situación, está la otra voz, la de quien en un momento dijo, en un mal momento, que bueno, que el agua no era potable, pero que era bebible, sí, todo líquido es bebible. ¿Ah? Por lo tanto, ahí aparece, de alguna forma, esta polifonía, ¿no? Porque aparece una voz, la otra voz, aparece presente la crítica que una voz realiza sobre la otra, por lo tanto hay, o se manifiestan también diferentes aspectos ideológicos. Porque recordemos que ideología es todo también, ¿no? Lo que pasa es que nosotros usamos el término ideología siempre referido al contrario. Es decir, yo tengo la verdad, el otro tiene ideología. Y también es muy interesante todos los trabajos que hay sobre la ideología, ¿no? Y una de las cosas en las que más o menos hay un acuerdo es en esto que acabo de decir, ¿no? Yo tengo la verdad, la ideología es del otro, todo es ideológico. No podemos sustraernos. Cuando alguno de los políticos dice, bueno, pero esto es una cuestión ideológica, y sí, todo lo es. La cuestión ideológica del otro y la cuestión ideológica de este lado, ¿no? Bueno, que el agua es potable pero no bebible también es una cuestión ideológica. Bueno, está grabado, pero ¿qué vamos a hacer? La oportunidad se nos brinda en bandeja, no se puede evitar. Bien, la parodia, que es la otra forma de carnavalización, y Sebastián se ríe. Me alegra alegrarte el sábado, Sebastián. Bueno, me alegra que captes la ironía. Bien, la parodia también tiene... Laura, ¿querés decir algo? También es claro, también es una forma de recordarlo más. Todo Sí, lo que tú venís diciendo, lo relacionamos con la realidad, nos reímos un poco, pero aprendemos. sí, claro, claro, sin duda, sin duda. Por eso digo que en clase muchas veces sirve como para desactivar situaciones la ironía, ¿no? Hay que saber usarla, pero a veces es muy, muy útil. Con algún estudiante díscolo de repente. Díscolo, ay, qué palabra. Hoy soy como un diccionario. Bien, sigamos. La parodia, en su sentido más directo, es justamente la burla también de determinadas situaciones, ¿no? Que tienen un fondo irónico, obviamente. Hay también dos voces, la voz oficial y la voz parodiada, ¿no? Pensemos en la comedia latina, por ejemplo, donde la parodia es la base. Ahí se critica ciertas cuestiones oficiales a través de lo no oficial. Y pensemos otra vez en el carnaval, ya que estamos con Bakhtin y la carnavalización, pensemos en el carnaval, donde se critican, donde se parodian las voces de los políticos, de yo qué sé, ¿no? De distintos actores sociales. Y uno entiende que ahí hay una parodia, que ahí hay algo que se está criticando, a través del surgimiento de las voces de eso criticado y de las voces de quienes critican. Tanto la ironía como la parodia, como la estilización, a veces, provocan la risa. Y la risa es una forma básica de la carnavalización. Estoy pensando también,
ya que venimos con el ejemplo del Quijote, estoy pensando en los refranes que usa Sancho, ¿no? Como una estilización muy particular. Él apela a los refranes populares para basarse en una supuesta cita de autoridad, ¿no? De autoridad de la doxa, de lo que se dice comúnmente, y claro, no puede decirlo como corresponde. Y entonces trastoca los refranes, eso provoca la risa y provoca esta inversión, esta carnavalización de valores que se plantean en el Quijote. Insisto, por algo es la primera novela moderna, ¿no? Hay tanta riqueza en el Quijote que da para todo, para cualquier ejemplo. Esto es lo que plantea Bakhtin, ¿no? Después hay una estudiosa, Linda Hutton, que va a hablar de la parodia con un sentido también de cierto homenaje a lo pasado, ¿no? Ella dice que a veces cuando parodiamos un texto, estamos rindiéndole homenaje a ese texto, justamente porque lo tomamos para poder parodiarlo, que es otro concepto de parodia también, ¿no? Interesante, pero no es el que se da en Bakhtin, ¿sí? Bueno, el otro concepto de Bakhtin es el de voces enmarcadas. Las voces enmarcadas tienen que ver con el hecho de que en un discurso, en un texto, se meten otras voces ajenas a ese texto. Es decir, el texto funciona como un marco en el cual se introducen otros textos y otras voces. Esto es lo que después se va a transformar en el concepto de intertextualidad de Kristeva. La diferencia con Bakhtin y Kristeva y los estructuralistas es que los estructuralistas plantean el concepto de intertextualidad a nivel textual, es decir, dentro del texto, exclusivamente. Mientras que Bakhtin lo hace de una manera más ideológica y social. Él sostiene que cuando se incorpora un texto dentro de otro, ese texto que se incorpora tiene una ideología determinada. Una ideología que viene dada no por lo textual, sino por lo externo al texto. Por el momento histórico en el cual se elaboró, por el momento histórico en el cual se creó. Y cuando se incorpora a este texto que sirve de marco, esa ideología, de alguna forma, se transforma, cambia. Y cambia porque el texto citado adquiere un nuevo significado. Ya no tiene el mismo significado, sino que adquiere otro. Aun cuando Kristeva y los demás lo plantean esto a nivel textual exclusivamente, es bastante difícil no tener en cuenta esto que dice Bakhtin, ¿no? Cómo la ideología del texto que se va a incorporar cambia de alguna manera y adquiere un significado diferente. Porque todo texto dentro de otro texto inevitablemente cambia su significado. ¿No? Y acá también lo de Cervantes, ¿no? Don Quijote y los textos intercalados. Exacto. Inclusive los que son como novelas, que son como apartes, pero que también te tiñen todo el texto, sino también los que participa el propio Don Quijote, ¿no? Sí. Es el episodio de Marcela, por ejemplo. Exacto. Bueno, historia. Sí, sí, sí. Es clarísimo esto que Bakhtin plantea, ¿no? Entonces, sobre todo novelas complejas como Don Quijote, y novelas incluso
mucho más modernas, como pueden ser las de Humberto Eco, ¿no? Que también tiene toda una teorización sobre la intertextualidad y sobre esto de los textos. Yo siempre pienso, cuando hablo de estos temas, siempre pienso en la novela, bueno, El nombre de la rosa, por supuesto, y en la otra, El péndulo de Foucault, ¿no? Novela que muy poca gente ha leído, porque la verdad que es un tanto densa, aunque es muy encantadora, en el sentido de que genera cierta magia con el lector. Por lo menos a mí me resultó muy interesante. Allí hay frases que dicen los personajes que tienen que ver con discursos tomados de otros lugares. Y bueno, y se apela a la sabiduría, a la enciclopedia del lector. Si sabés que esto lo dijo fulanito, está bárbaro. Si no lo sabés, y bueno, mala suerte, disfrútalo igual, ¿no? Simplemente que, bueno, hay un fragmentito ahí de significado que se te pierde, y bueno, pero es eso, ¿no? Es tener esa capacidad de introducir un texto dentro de otro, y de ver que su significado, bueno, cambia, porque también cambia quien lo dice, quien se apropia de ese texto. Bien, esto de alguna manera también tiene que ver con el otro punto que Bakhtin plantea, que es lo dicho y lo implicado. Conceptos que después van a ser bastante claves en determinados autores de la pragmática. Esto de lo dicho y lo implicado es algo que todos sabemos, pero que bueno, en algún momento se ha teorizado, y que tiene que ver con el hecho de que las cosas que decimos no necesariamente son exactas, ¿no? A veces es más importante aquello que callamos que aquello que decimos. Y a veces en estos discursos que decimos, se aprecia, se nota lo que callamos. Lo que callamos por diferentes circunstancias, ¿no? O porque no tenemos ganas de ser demasiado explícitos, o por miedo, o por respeto, o por estética, ¿no? Por una cuestión, una resolución estética. Por lo tanto, la idea es una lectura que ponga en evidencia de alguna manera esto no dicho. Esa lectura, otra vez, tiene que ser histórica y social, porque muchas veces lo no dicho en un texto es lo que ha sido silenciado. Pensemos, por ejemplo, en las voces femeninas en una novela. Durante muchísimo tiempo, la voz femenina ha sido silenciada. Las mujeres no hemos tenido voz, o la hemos tenido de manera muy parcial, o muy ridícula, a veces, ¿no? O de una manera muy poco elegante, muy frívola, o directamente sin voz. Hemos estado sin voz durante muchísimo tiempo. Entonces, también es importante, a veces más importante, aquello que no está, que aquello que sí está, aquello que sí se dice. Todos estos conceptos de Bakhtin, que después se van a incorporar en la pragmática, son interesantes a la hora de dar clase también, nuevamente, ¿verdad? Por ejemplo, esto de lo dicho y de lo implicado es fundamental, sobre todo con determinados textos, para poner en evidencia cuáles son las voces que están faltando. Que a veces no son solo las voces femeninas, sino que también son las voces de los oprimidos, ¿no? De los pobres, etc. En una obra como el Martín Fierro, es tan importante todo lo que dice Hernández como lo que se calla, que es la voz del gaucho. Porque la voz de Martín Fierro no es la voz del gaucho, es la voz de José Hernández, es la voz de alguien culto de la ciudad que habla supuestamente en nombre del gaucho.
si el gaucho hubiese podido hablar y sus obras pudiesen haber perdurado, tal vez el gaucho tuviera otras cosas diferentes para decir, pero la voz del gaucho se silencia. Como se silencia la voz del indio en Tabaré, ¿no? Con el perdón de Zorrilla, pero por favor, desde el momento en que definimos al indio en Tabaré como un ser que prácticamente no piensa, es en Tabaré en quien se vislumbra algo de la idea, ni siquiera tiene mucho pensamiento, pobre Tabaré, pero se vislumbra algo, y eso porque su madre era española. Ya a partir de ese momento, la voz del indio está silenciada. ¿Ah? Sí, claro, no tenían escritura que perdurara, ¿no? Bárbaro, pero digo, hay una voz que está silenciada. Y eso de alguna manera tiene que ver con toda una concepción frente al indígena, porque no solo está silenciada la voz de Tabaré, sino que también está silenciada la voz del indígena en los textos actuales. ¿En qué novelas el indígena habla? En ninguna. Porque además en nuestro país existe esta teoría de que nosotros no tenemos el problema indígena. Como Bernabé tuvo a bien eliminar a los charrúas, ¿no? Los encerró a todos y los eliminó y ya está, nos sacó el problema de arriba, no hay problema indígena. En realidad sabemos que hay descendientes de charrúas, que tienen tanto derecho a hablar como el resto. Pero bueno, son esas voces silenciadas que están ahí. Bien, y el último concepto importante de Bakhtin es el de cronotopo. Crono, tiempo, topo, zona, ¿no? Es decir, la unión espacio-tiempo. Que tiene que ver con el concepto temporal, que es básico para Bakhtin, y su unión con el espacio. Y ese cronotopo depende de diferentes tipos de novelas. Es una cosa en las novelas de aventuras, en las novelas de caballería, etc., ¿no? Por ejemplo, en ciertas novelas de aventuras, el cronotopo es un tiempo prácticamente sin tiempo, es decir, todo transcurre en diferentes espacios. Muchas veces el personaje se enamora de la protagonista se enamora del protagonista, y ese amor es separado por diferentes circunstancias y se unen al final. En esa separación, en ese hiato amoroso que se produce, transcurren las diferentes aventuras del héroe. Pero esas aventuras no se marcan en un tiempo determinado. Nunca sabemos cuánto transcurre, si transcurren días, meses, años, cuánto, no importa. Se cambian los espacios, pero el tiempo parece estar ahí como detenido. Tan detenido que cuando los protagonistas se reencuentran, el amor no ha cambiado, los protagonistas no han cambiado, no han envejecido, no les ha salido ni una cana, tan regios, espléndidos. ¿Tá? Entonces, eso es un cronotopo particular, distinto a otras novelas, donde el cronotopo hace hincapié justamente en el transcurso del tiempo y en cómo ese tiempo cambia a los personajes. De hecho, si uno piensa en el Cándido de Voltaire, por ejemplo, el Cándido de Voltaire parodia a estas novelas de aventuras. ¿Por qué? Porque Cándido y el resto de los personajes que se mueven en un tiempo determinado, pero además se transforman, envejecen, cambian su visión del mundo, y por lo tanto, volvemos al dialogismo, ¿no? Hay un diálogo que se establece entre las típicas novelas de aventura y las novelas como El Cándido de Voltaire. Otra cosa ocurre, por ejemplo, en la novela de caballería, donde el tiempo se reparte en distintos fragmentos temporales. Esos fragmentos temporales son fragmentos aventura, ¿no? Donde cada aventura tiene, bueno, un tiempo determinado.
y donde el héroe de estas novelas se mueve generalmente en un de repente maravilloso, mágico. De repente aparece el gigante contra el cual hay que luchar. De repente aparece la bruja que dice que para vencer al gigante hay que conseguir tal elixir mágico. Entonces de repente el caballero se ve enfrentado a conseguir el elixir mágico. ¿Sí? Por lo tanto, el tiempo de este tipo de novelas es diferente al otro, ¿no? Al de las novelas de aventuras, por ejemplo. Existe también un tiempo que se da en algunas obras, en algunas novelas, que tiene que ver con el pensamiento mítico. Novelas en las cuales el pasado aparece como un cronotopo mítico, cuyas consecuencias se extienden al futuro, un futuro utópico, ¿no? La búsqueda del Santo Grial, por ejemplo. El Santo Grial tiene que ver en un pasado determinado, Jesús, el cáliz, etc. Y la búsqueda del Santo Grial se produce hacia el futuro, porque encontrando el Santo Grial se pondría en remedio a una serie de males que ocurren dentro de la sociedad. La búsqueda del paraíso perdido. Perdimos el paraíso en el pasado, encontrarlo en el futuro puede ser algo muy interesante. Hago en esto una digresión literaria, porque recuerdo que, por ejemplo, los estudiantes de primer año ya no tienen Biblia en sus programas, con lo cual simplemente se les cortó, así se les deshizo y se les reventó, por usar una palabra bien gráfica, todo el mundo judío-cristiano, que no es ni más ni menos que la herencia cultural que recibimos al día de hoy. Es una pavada les recortaron, ¿no? Entonces, pensando en esto pensando en esto del paraíso perdido, etc., en la Biblia es muy interesante ver justamente el proceso que se da desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el paraíso se pierde por Adán y Eva. Adán y Eva, que comen el fruto, adquieren el conocimiento del bien y del mal, y por lo tanto la divinidad debe de alguna manera poner fin a eso, porque ningún hombre puede ser igual a la divinidad, sino la divinidad no tiene sentido de existir, ¿no? Es decir, si todos fuéramos dioses, no habría a quien adorar, en quien confiar, en quien creer, a quien homenajear. Por lo tanto, las divinidades en todos los textos religiosos siempre castigan al hombre cuando el hombre excede su moira, por utilizar un término griego, y para ver cómo todo está conectado con todo, ¿no? Como la literatura es una gran masa de textos a los cuales podemos recurrir siempre para ejemplificar determinadas cosas y para comprender la vida, fundamentalmente. Cuando el hombre excede sus límites, en este caso los de la sabiduría, e intentan acercarse a Dios, la divinidad los ciega, de alguna manera, ¿no? En el caso de Adán y Eva, con el paraíso perdido. Si uno sigue avanzando en la Biblia, va a ver que el Antiguo Testamento, en gran parte, es el peregrinaje por el desierto de un pueblo condenado a buscar el paraíso, pero sin encontrarlo. Porque cada vez que intentan encontrarlo, sácate, ¿no? Babilonia, Egipto, los toman prisioneros, los esclavizan, etc. Y si uno sigue avanzando, se encuentra después con el Nuevo Testamento, donde también hay una búsqueda del paraíso. La vida buena no está acá en la tierra, sino que está en el más allá. Cuando uno muere, será recompensado por Dios de acuerdo a lo que haya hecho. Y si uno sigue avanzando por el Nuevo Testamento, se encuentra con el Apocalipsis. Un Apocalipsis que plantea la destrucción, pero también la esperanza, ¿no? El Apocalipsis es un texto con mala prensa. Es un texto que no tiene marketing. Porque todo el mundo dice, el Apocalipsis, nos morimos todos. En realidad, el Apocalipsis plantea algo que para el creyente es maravilloso, porque es un renacer a algo nuevo, que sería un nuevo paraíso.
Entonces, mirar la estructura bíblica, aunque no fuera pensada así, pero tiene una coherencia simbólico-religiosa que es maravillosa. Arrancamos de ese paraíso perdido en el pasado para ir a buscarlo al futuro que todavía no llegó, ¿no? Entonces hay todo un cronotopo maravilloso que pasa no solamente por el pueblo hebreo, sino que pasa por todos los pueblos que lo han conquistado y que continúa en todos los pueblos que han sido cristianizados después con posterioridad, ¿no? Y que seguimos en esta búsqueda del paraíso perdido. Sobre todo, cuanto más avanza el siglo XXI, más necesidad de paraíso tenés. Porque el siglo XXI la verdad que viene mal aspectado, ¿sí? Bueno, entonces, esto del cronotopo es también importante dentro de la concepción de Bakhtin. Todo esto está en el libro, bueno, que después les mandamos más bibliografía, estética de la novela, ¿no? De Bakhtin. Y ahí amplía todo esto mucho más que yo, ¿no? Bueno. Si salimos de la novela de caballería, en fin, y yo qué sé, nos vamos a autores como Balzac, siglo XIX, ¿no? Hay también un cronotopo muy particular. Las largas descripciones de Balzac introducen, de alguna manera, el tiempo dentro del espacio, ¿no? Vemos el tiempo en el espacio. Esas largas descripciones tienen la capacidad de mostrarnos la transformación histórica que han sufrido las casas, las calles, todo lo que Balzac describe maravillosamente en esas novelas. Lo mismo ocurre con la novela gótica del siglo XVIII, ¿no? En Inglaterra, donde el castillo se impregna de un tiempo histórico muy importante. Es decir, lo que ocurre en el castillo, en esa zona, en ese topo, ¿no? Lo que ocurre en el castillo, se tiñe de todo lo que ha ocurrido anteriormente, históricamente. Estás con un resfrío, Daniel, imponente, ¿no? Totalmente, sí. ¿Estás con fiebre? No. Ay, menos mal, porque bueno, igual está, ya que queda poquito No, para no, que... no, no pasa nada, no, 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 estoy bárbaro, estoy bárbaro. Bueno, Pasa esto con sí, congestión. está congestionado, claro, y obvio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de todo esto que hemos estado manejando, gente. De esto, de lo que quieran. Ustedes recuerden que tienen mi mail, ¿no? O sea que cualquier cosa también me pueden escribir y entablamos conexión por ahí. Oye, yo tengo una pregunta. Sí, claro, Susana. Me animo porque somos pocos. ¿De dónde sos, Esto Susana? de Paysandú, De Paysandú. sí. No tenemos problemas con el agua, pero lo entendemos perfectamente. Sí, 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 compadézcanos porque no Aún. sabemos, no sabe No, lo que sí. es. Pero bueno, en fin. No, pensaba que en esta visión del cronotopo, ¿no? Mm, Que hace Bakhtin, también está planteado toda la ideología de las personas. Y pensaba si realmente, o sea, volviendo al contexto histórico tan importante para Bakhtin, si también condicionaba a lo histórico. O sea, si las personas realmente medirían así su tiempo y por eso se trasladaba de alguna manera a las obras. O sí, sea, esto de la novela de aventuras, estar esperando la aventura, esto de, bueno, bueno, de la Biblia que decías que es ese tiempo como, aparte, muy extenso. No, pensaba en eso y pensaba también, porque fue una de las cosas por las que quería estar en estas charlas. Yo tengo una hija que tiene 12 años, ¿no? Una anécdota. Entonces lee unas cosas que a mí me parecen espantosas, y entonces trato siempre de estar encontrándole, eso no es literatura, en este concepto de, bueno, ir buscando, va rompiendo, y en esto que decías, ¿qué es nuestro momento histórico? O sea, ¿cómo está condicionado nuestro momento histórico, esto que estamos formando ahora como momento histórico, para la literatura, para la nueva literatura? Porque a veces cuando vemos la teoría literaria, parece no fácil, pero más clara, decir, bueno, con este autor puedo ver perfectamente esta obra. No sé si es porque ya está escrita, perdón, estoy hablando mucho,
Pero No, dale. me pasa desde hace un tiempo con esto, o sea, en la literatura, ¿cómo podemos verla? O capaz que es como ese miedo a decir, bueno, no hay una teoría aplicable para toda una obra moderna actual. O sea, tengo que ir como mezclando o tomando un poco de cada. Ya no estoy pensando en las clases, ¿no? O sea, obvio, si no, pobres gurises es un caos, pero sino en decir, ¿cómo lo vemos nosotros? O sea, tratando de leer, no sé, yo de leer lo que leen los gurises, de lo que de mi hija, que es adolescente, como de una manera de también acercarlos desde lo que, bueno, lo que hacíamos antes, ¿no? Desde lo que ellos leen y darle un valor estético, literario, de recursos para que puedan acercarse a otras obras también. Perdón, dije muchas cosas, no sé si se No, entendió, no, pero... está perfecto, Rosana, está perfecto. ¿Qué cosas lee tu hija, por ejemplo? Contame. Hasta cuando, antes de la preadolescencia, porque tiene 12, Sí, leía, bueno, los cuentos clásicos, clásicos. Sí, los cuentos clásicos, después mucho Susana Blaondo, consumimos, sí, Rivero Cay. sí. Bueno, ahora lee a un escritor que le encanta, que es argentino, que se llama Pela no sé qué, Rodríguez, una cosa así. Le encanta, ella le encanta, me parece que es como un predecesor de Magalí Tajes, que es una escritora que también escribe un poco así. Bueno, a ella le gusta y uno siempre piensa, bueno, está bueno que esté leyendo y poder conversar por qué eso le gusta. ¿Qué plantea ese escritor, por ejemplo? Plantea una visión linda porque pone, que era lo que yo retomo siempre con ella, pone, se basa en la mujer, digamos, en la concepción del amor actual, de alguna manera, desde la visión de la mujer. Lo que yo le digo a ella, que no está bueno que él, siendo hombre, plantee una visión del amor, que la figura de la mujer se vea leída por desde la voz de un hombre. Desde la voz de un hombre, está, perfecto. Bueno, pero después el uso del lenguaje en realidad es como súper coloquial, es como estar viendo un porteño, leyendo a un porteño que está cada vez insultando más. Y nosotros no tenemos problemas con las palabras, porque bueno, esto de que las palabras no son buenas ni malas ni nada, pero de la construcción del discurso es como tan triste, tan básico. Capaz desde lo general alcanza como para un reel en Instagram que dura 1 minuto, está bien, pero para 4 o 5 libros, que tiene 5, como demasiado. Es estirar una idea que no da para estirar, porque no le queda más nada. El primero está bueno, el encuentro, pero el quinto es lo mismo. Y entonces, bueno, y le encantan, porque yo digo que ella tiene esos libros y ella se los presta a todo el mundo, por ejemplo. Claro. Pensaba Bueno, en eso. hay varias cosas, sí. El cronotopo tiene que ver con todo esto que decís, pero además hay otra cosa interesante que vos planteás, y es el hecho de los diferentes tipos de literatura, ¿no? A los que nos enfrentamos con los chiquilines. La primera cosa es, bueno, no hay tampoco literatura buena y mala, ¿no? Porque decirles a los chiquilines, eso es una porquería, no lo leas, no. Porque van a hacer exactamente lo contrario, ¿no? Como en todas las cosas de la vida, no lo hagas, sácate, lo primero que haces. Entonces, lo bueno es que lo que tú estás haciendo, digamos, que esto habilite el diálogo, ¿no? Para poder conversar sobre esto. Por ejemplo, no está bueno que sea un hombre el que diga lo que siente una mujer. Por lo tanto, ¿qué tal si buscamos textos de mujeres que digan lo que sienten las mujeres? Lo cual te abre un panorama diferente para acceder a otras autoras. Porque de repente, a partir de eso, ¿no? Se enganchan, yo qué sé, no sé, con otras escritoras, ¿no? Ponele Ángeles Mastretta, bueno, se me fue la nicaragüense, Daniel, Gioconda Belli. Gioconda Belli, gracias, yo sabía que vos sabías, Gioconda Belli, ¿no? Eh, Capaz que no, pero capaz que sí, capaz que por ahí entras a otra cosa, ¿ah? Pero tiene que ver además con que nuestro horizonte histórico, digamos, es diferente al de ellos. Y entonces, lo que no podemos hacer es olvidarnos de eso.
Y lo que sí debemos hacer es tratar de acercar de alguna manera ambos horizontes, pero no desde la crítica, sino desde la multiplicidad de ofertas. Está bárbaro que vos te leas estos 5 libros, ¿tá? Aunque no me guste mucho, léetelo. Pero también está bueno que de repente te leas este otro y lo dejas ahí tirado como, ¿no? De casualidad. Capaz que lo agarra. Y si no lo agarra, bueno, siempre está aquello de poder leerle vos en algún momento, ¿no? Ponete a leer en voz alta a ver si se engancha. Yo qué sé. No, yo, perdón, porque también me pasó eso. A principio de año pensé empezar las clases, noveno, con esta duda, pero me pasaba esto, que no sé si lo tenía tan claro como para enfrentarlo, entonces Claro, no me animé. Pero claro. me hubiese gustado, que el año que viene, no sé. De cualquier manera, alguien que es lector, no importa de qué, yo confío en que termine entendiendo determinadas cuestiones más profundas o menos profundas. No hablo de calidad o de no calidad, ¿no? Porque también esto es lo que Bakhtin plantea. Hay una cultura no oficial que se enfrenta a la oficial. Y que muchas veces esa cultura no oficial que empezamos degradando, dejando de lado, etcétera, termina dando una literatura de calidad. Por ejemplo, las novelas policiales y las novelas de ciencia ficción, que durante siglos fueron denostadas, entre otras cosas porque eran leídas por jóvenes, más que por adultos, y la literatura joven siempre tiende a esto, ¿no? A tirarla para el costado, y que han dado obras maravillosas, obras que realmente hacen pensar, obras que de verdad ponen en cuestionamiento y en tela de juicio la soledad en la cual la sociedad en la cual vivimos, etc. Entonces, yo entiendo lo que vos decís y entiendo tu preocupación, por supuesto, pero lo que pasa es que a veces cierto lenguaje choca contra la comprensión. No olvidemos que nuestros adolescentes, en el medio en que se crían, no importa, pero en general, aún en un medio oculto, tienden a hablar un lenguaje bastante básico. Ellos son así. Y uno tiene que tratar de entenderlos y de llegar a otro lenguaje, a otra forma, ¿no? De una manera que no sea desde la crítica. Porque si empezamos con la crítica, no llegamos a ningún lado. Entonces yo creo que hay que incorporar ciertas cosas. Incluso en clase. A ver, esta cuestión del profesor re piola y que habla igual que ellos, no corre. Pero tampoco corre la del profesor que se escandaliza de todo y que le pone puntos suspensivos al puta vieja de la Celestina, ¿no? O anda la puta madre que te parió de Rodríguez en Espínola. Y entonces dice, te vas a la... Y se detiene ahí en una cuestión teatral y que los gurises se matan de risa, se codea y mira la vieja esta, por favor, o el viejo este, ¿no? Que no dice la puta madre, cuando en realidad ellos lo dicen permanentemente. Álvaro, sí, Varias cosas, dos puntualmente. dale. Silvia, profesora, estaba de acuerdo con esa digresión que hizo usted de soledad y sociedad. Pero ya vivimos en una sociedad, en una soledad Dentro de la sociedad. mucho más típico del hombre moderno. No, en principio, Rosana, sobre la lectura de los jóvenes y eso, yo creo que estoy convencido que debemos darle rienda suelta a que los jóvenes lean y que lean de todo, bueno, que no apartarlo de los memes y de todas esas cosas, pero en definitiva no somos quien para poner esos límites. Lo dice Fernando Sabater y quiero, Rosana, recomendarte una lectura, ¿sí? Fernando Sabater dice lo siguiente: el que valga para leer, leerá. En pergamino, en volumen encuadernado, en piel, en libro de bolsillo, en hoja volandera o en pantalla de ordenador. Leerá por nada y por todo, sin objetivo y con placer, como quien respira, como quien se embriaga o enreda sus piernas en las de alguien apetecible. Solo eso importa cuando la pasión manda. Así he leído yo no toda mi vida, pero sí en los mejores momentos de mi vida. Este libro, Rosana, es excelentísimo para romper todos esos prejuicios. Después te paso el autor, ¿sí? Si te interesa. Escribir y leer, Lo conozco, gracias. bien, es así, ¿sí?
Bueno, con respecto al tema de lo que decía usted, profesora, bueno, de no apabullarnos con el tema de la palabra y de la palabrota y eso, me pasó hace poco tiempo trabajando, doy teatro también, con los gurises, y estábamos trabajando una de las tantas cosas, el concepto de la verosimilitud, y para trabajar, aproximarme a eso, y el personaje también aproximarme a eso, decidí trabajar el primer acto con los gurises de No daré hijos, daré versos, de Marianela Moreno. Bueno, cuando los gurises se enfrentaban a la lectura, tuvimos que leerlo en clase porque los gurises no leen, hay muchos que no leen, ¿sí? Lo leímos en clase y bueno, cuando llegamos a las partes, a los episodios eróticos, porque hay episodios en ese primer acto, eróticos, bueno, hay una especie, hay incesto también, en la cuestión de incesto, cuando Delmira dice que quiere meterle la mano por el pantalón al hermano, ¿sí? Y bueno, y en fin, veía los ojos de los gurises, y veía la reacción, y me digo, a ver, jóvenes, estamos frente al arte, la cuestión de los prejuicios, ¿qué vale, cómo se encuentran los prejuicios frente a esta propuesta, la propuesta del arte? Y bueno, y ahí seguimos tratando otros temas que hacen propio, bueno, el arte cuestiona todo eso y mucho más el teatro, para cerrar acá, ¿no? O sea, y no me quedaba solamente con eso, ¿sí? Solamente de comentario, Rosana, acerca de esta nueva literatura y de lo que va apareciendo y de todos los nuevos temas y los tópicos, ¿sí? No, Bien, bárbaro. Igual te recomiendo que leas lo que yo dije y después lo charlas. sí, claro, claro, claro. Excelente. Rosana, para que no te sientas mal, terrible con los adolescentes y tu visión de la lectura, no. Hace unos años, antes de la pandemia, me acuerdo que la Sociedad de Idioma Español me invitó a que participara del congreso de ellos, junto con otros docentes, ¿no? Y tenía que ver con la literatura adolescente. Y yo me compré un montón de libros buscando, ¿viste? Digo, bueno, hay que hablar de literatura adolescente, vamos a ver qué leen los adolescentes, y me fumé un montón de esas novelas que tú decís. No sé si del mismo autor, ya ni recuerdo de quién, pero todas más o menos lo mismo, ¿no? Era como estar viendo esos teleteatros que son calcados, bueno, las novelas más o menos lo mismo. Yo decía, ¿qué hago con esto, no? ¿Por dónde lo agarro? Bueno, finalmente no trabajé eso, trabajé otra novela que es preciosa y que tiene que ver con el mundo adolescente y juvenil, que es Caperucita en Manhattan, ¿tá? De Carmen Martín Gay. Novela a la que los estudiantes pueden llegar perfectamente y que tu hija puede llegar perfectamente después de esto, porque ahí hay una voz femenina, no solo de la autora, sino del personaje, ¿no? Y no hay nada muy complicado. Está escrita en castellano, no es una traducción. Ay, es española, Carmen Martín Gay. Digo, toda una serie de circunstancias. Pero yo me fumé toda esa literatura, ¿no? Como la está fumando tu hija, digamos. Y en realidad, nos guste o no nos guste, hablan de cosas que a los adolescentes les interesan, porque hay un montón de autores que no escriben para adolescentes desde otro lugar. No escriben para adolescentes dándole una impronta un poco más profunda, un poco de pensamiento más crítico, ¿no? Entonces, a falta de eso, el adolescente lee aquello que está más cerca de ellos, que es Sí, el amor, que son las vicisitudes entre los compañeros, esta se peleó con aquella, mi amiga del alma se fue con otra amiga y entonces yo me siento horrible, porque eso es lo que están viviendo. Entonces, no, sí, perdón. A mí me encanta leer esto. Ese autor puntual me pasa, porque después leo otras cosas que están no, bárbaras, claro, pero claro. y me encanta ver lo que ellos leen. Y me encanta, capaz que a todos nos pasa, ver que lo mismo que nos pasó en nuestra adolescencia hace muchos años, sigue pasando hoy de la misma manera y se siguen haciendo las mismas cosas, las mismas preguntas. Lo que me preocupa es qué pasa con el gurí que solo se queda con eso, como siempre. Y bueno, como El siempre, trabajo de clase, ¿no? El trabajo de como clase, el siempre, acercarnos, el claro, estar, tenés las dos presentar puntas, otros. tenés las dos puntas, el trabajo de la familia, que a veces no está, y el trabajo en el aula, que ahí es donde, como profesores, tenemos que saber elegir los textos, porque si yo elijo un texto traducido en una traducción espantosa, que dice cosas horribles, ¿tá? No voy a acercar al estudiante a nada.
Si elijo textos cuyos personajes son jóvenes, con una problemática más cercana, en fin, porque también es cierto que hay un montón de textos donde de pronto el protagonista es un adolescente, pero que no tiene nada que ver con ello. Yo que sé, estoy pensando en Don Segundo Sombra, muy lindo Don Segundo Sombra, ¿entendés? Novela de aprendizaje, todo genial, el muchachito se educa con Don Segundo, pero ¿a quién le importa? No viven en el campo, no asisten a la guerra, ¿no? ¿No? Y si viven en el campo, tienen otras vivencias distintas. Entonces, Don Segundo Sombra, no. Lo leo en casa, lo disfruto, hago un trabajo de investigación, me busco una revista literaria donde publicar lo que investigué, todo lo que vos quieras, ¿no? Hago un taller, pero en clase no, porque no funciona. Entonces yo tengo que buscar lo que funciona. Y si esto funciona, bueno, puedo partir de eso para después incorporar otros textos y mostrar las diferencias. Ven acá, esta protagonista se queda en este sentimiento, mientras que esta otra abre ese sentimiento y entonces tenemos repercusiones diferentes, donde aparecen otros valores distintos, ¿no? Que no son ni buenos ni malos, son distintos, son diferentes, y que después cada uno elija. Porque a nosotros, en definitiva, ¿qué es lo que nos importa? Acercarnos a la lectura, a una lectura crítica y a una lectura sensible. Y para poder hacer eso, bueno, no podemos negar de plano su mundo. No podemos negarlo. Ellos son así y hay que respetarlos, ¿no? Y como decía Álvaro, bueno, sacarlos un poco de los memes, del celular, de la tecnología, ¿no? Que es terrible y que los limita también en su lenguaje. Claro, digo, es horrible en el sentido de que muchas veces los limita en su visión del mundo y los limita en el lenguaje también. ¿Tá? TQM, ¿no? Voy, salgo, saliendo. Entonces cada vez las oraciones son más cortas, cada vez tienen menos sentido, en fin. ¿Sí? No hay fórmulas, Rosana. Ninguna fórmula. ¿Entendés? Ninguna fórmula. Yo el otro día, en una actitud que me adapta, ¿no? Empecé a enseñar a usar el diccionario a mi nieta, que tiene 8 años, y claro, a ver, y mientras yo se lo enseñaba, decía, qué tarada, porque evidentemente esta niña va a buscar en Google la palabra, va a poner, ¿no? Ya. Pero se enganchó con la búsqueda en el diccionario, le pareció una cosa que nunca en la vida había visto, que nadie le había mostrado, y entonces se enganchó con eso. Se enganchará 2 veces más y después, olvídate el diccionario. Descubrirá que la abuela es un ser fósil y que por lo tanto Google es claro, claro. Y yo tengo clarísimo que Google sí, pero es la idea de que manejate algo distinto, ¿no? Por lo menos para que sepa que exista. Después Igual es muy lindo cómo se siguen maravillando con esas cosas, porque cuando mencionaste a Rodríguez y vos decís, te vas a la puta de te parió, los gurises quedan anonadados. O sea, yo trabajo en lugares que es bastante complicado, y ellos igual quedan anonadados. Y te dicen, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo va a decir eso la obra? ¿Cómo? Y está bueno ese juego, sigue estando bueno, por lo menos hasta ahora. Pero claro, es claro. lindo, es la búsqueda del lenguaje. Creo que es Ivana que quiere, Inés que quiere decir algo, Silvia. Ay, perdón, Inés. No. Yo me engancho y no veo. Inés. Sí, muy rica igual toda la conversación, no importa. Era una simple acotación, que cuando ella hablaba de lo que los chiquilines les gusta, o lo que la hija le gusta, mi hijo también ahora tiene 18 años, y también de muy jovencito empezó a leer. El más grande no, pero el más chico sí. Y también me pasó lo mismo, de que me asombrara que era una literatura para mí tan básica, para mí que le aportaba mucho. Pero sin embargo, yo recordé que en mi adolescencia consumía Corín Tellado, ¿no? Esa novela rosada donde la niña era lo mismo, ¿no? Siempre era lo mismo. Pero sin embargo, eso me enriqueció para poder comparar, porque en el momento que yo descubrí, por ejemplo, Mi árbol naranja Lima, que quizás es un librito que capaz que no tiene tanta trascendencia, pero que tiene un contenido social y emocional maravilloso, a mí me despertó la diferencia.
porque me di cuenta que habían otras cosas. En el caso de mi hijo también me pasó lo que le pasó a Rosana, pero bueno, es una época, es un momento. Después ellos empiezan a madurar con ellos, incluso la lectura, ¿no? Él leía mucho Runner, no sé, algo que corrían los chiquilines, que un ascensor, y cosa que yo decía, esto no sé de qué me habla, de una inyección y los zombies, y sin embargo, ahora pasó a escritores latinos, y también lee Stephen King porque le encanta, libros gordos que yo nunca me hubiera imaginado que él se animara a leer, porque son enormes, pero eso es parte de la vida también, y está buenísimo que los gurises maduren su vida con su lectura. Y eso nos pasó a todos los que nos gusta leer, ¿no? Como decíamos, yo también tengo estoy con un cuarto dando las prácticas, y dimos Gerineldo y la infanta, ¿no? Y que son esas escenas que los chiquilines se asombran cuando le dicen que se acostaron los dos, ¿no? Que el padre puso la espada, que los veía como marido y mujer en una cama, y puso la espada, en la noche de disfrute, la noche de placer. Entonces a los chiquilines se les salen como los ojos para afuera, porque le estamos hablando de un romance antiquísimo, con una realidad de ahora. Entonces me parece que la clase también está buena para que ellos entiendan que a pesar del tiempo, el humano tiene sus propios sentimientos y los traslada de diferentes formas la palabra, pero en realidad es lo mismo. Las vivencias, ¿no? La forma, lo rico del lenguaje para poder transmitir situaciones de la vida. Y nada, eso simplemente quería como aportar. Divina tu clase, Silvia, divina. Todos los aportes divinos también. Muchas gracias. Eso que decís es muy importante, porque en realidad los temas que nos preocupan más o menos son siempre los mismos. Varía la forma como los llevamos adelante. Y bueno, la literatura juvenil que nos rodea no es ajena a esos temas. Que nos resulte más básico o menos básica, bueno, sí, claro. Pero insisto, siempre es una forma de acercamiento, y como señalaba Inés, es parte también de la madurez. Tu hija Rosana tiene 12 años recién. Entonces, en su madurez posterior, bueno, tal vez termine leyendo, no sé, 100 años de soledad y diciéndote que es la maravilla del mundo. Pensemos también en nosotros, ¿no? Pensemos en una sala de profesores, donde se habla de los libros que uno está leyendo, y a veces uno sale azorado diciendo, ¿vos te das cuenta esta mujer o este hombre lo que lee? ¿No? Mirá lo que está leyendo. Y vos después decís, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque en definitiva, comentó que estaba leyendo eso, pero capaz que está leyendo otro montón de cosas que son maravillosas, ¿no? Y que esto le habilita a leer otras cosas, no sé, o gente que te dice, a mí no me gusta X, y bueno, y está en su derecho. No me gusta Borges. Ay, y vos lo sentís como un acto criminal, ¿no? Me dio una puñalada directa al corazón. Y bueno, no le gusta Borges, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? A mí confieso que el Ulises de Joyce, ay, qué laburo, por favor, pasar de la página 14 fue un suplicio, me demoró empezarlo 3 veces. ¿tá? Y no me corto las venas con el Ulises de Joyce, por más que reconozco el valor enorme que tiene en la literatura, pero no es un libro de cabecera. ¿Y qué voy a hacer? ¿tá? Pero sí me corto las venas con otros libros, no precisamente con el Ulises. Entonces, si yo digo esto como profesor de literatura, la gente puede decir, ¿qué ves? Ya te das cuenta que el Ulises le costó leerlo cuando... Y bueno, y sí, porque hay libros que están escritos para nosotros y hay otros que no. Y en eso Borges era muy sabio, ¿no? Y también lo es Daniel Pennac cuando establece el decálogo del lector, ¿no? No termines un libro si no te está interesando. Rechazar el libro que no va, ¿no? Es parte de la cuestión. Bueno, gente, se nos ha ido la hora, me parece, bueno, no sé, está re Ya interesante. estamos en hora. Estamos en hora. Sí. La verdad que re Yo interesante. les quería contar una cosita cortita Sí, para claro. que se rían de mí. Hace 15 años di Lisístrata.
Y yo soy muy pacato con el lenguaje, reconozco. Entonces me tomé el trabajo de fotocopiar todo el libro, armar un libro nuevo y tachar con todas las malas palabras, o sea, miembro, todo lo que refería, todo. Pero se ve que o sea que en vez de poner la palabra como estaba ahí, puse miembro, vagina, cosa. Entonces venía leyéndolo más bien en la clase y se me pasó una. Y todos tenían el texto, y la frenada que yo me mandé no tuvo. Entonces me dice un alumno, muy sabiamente, me dijo, dígala, profesor, que no pasa nada, dígala. Yo estaba colorado. Y ahí aprendí justamente, del contexto de la palabra y bueno, lo que hablaban ahora del cronotopo, ¿no? De la pavada y de la pavada de no nombrar por el nombre. Además. Y bueno, siento que justamente Aristófanes es tan explícito en ese aspecto, pero bueno, era eso nomás que le quería comentar para que se rieran un poco de que nos puede pasar, esos prejuicios. La última, en cuanto a los prejuicios. Yo me acuerdo que tenía una practicante, una vez que era muy espontánea y muy cercana a los chiquines en cuanto a su forma, ¿no? Porque, entonces, en un momento, en una clase, que había un estudiante un poco difícil, no sé qué cosa le hizo a otra, y entonces la otra le dijo, no jodas más. Ah, callate, vos, no sé qué, y entonces la practicante lo miró y le dijo, no jodas más. El chiquilín quedó tan impactado, porque la practicante le usó la expresión, con cara seria además, ¿no? Que nunca más, no se atrevió nunca más a hacer nada en esta clase, porque la practicante le había dicho, ¿no? No jodas más igual que la estudiante. Y era Entonces, la palabra, exacto. por eso se decía, a veces la palabra desactiva determinadas situaciones, ¿no? Todos están esperando en Celestina que vos no digas puta vieja. Están expectantes. Cuando vos lo decís, por un lado hay como una cosa de, ay, mira, lo dijo, y por el otro lado hay como un alivio. Bueno, entonces si lo dijo, yo capaz que lo puedo poner en el escrito y no está tan mal, ¿no? Capaz que lo digo y no me condenan. Pero yo qué sé. Bueno, en fin, gente. Un placer, como siempre. Digo, somos pocos pero bien montados. Gracias, Silvia. Muchas gracias a vos. Qué lindo, preciosas clases, preciosas, bueno, con todos los aportes, con todos, de todos los integrantes. Muchísimas gracias, Silvia, y a todos los compañeros. Y no te preocupes demasiado, que después mucha gente lo ve por YouTube. Se perderá la mitad de lo que vimos, pero lo ve igual. Está bien. No, me encanta que les sirva para algo y que realmente, bueno, sí, incluso para las clases, Silvia, con todos estos aportes. Les agradezco un montón. Todos, Silvia. Les agradezco profundamente. Sí. Es un aprendizaje más allá de la materia que estamos repasando para lo que nos va a servir, sino para el aprendizaje cotidiano. Es maravilloso. La verdad que sí. Gracias. Muchas gracias a todos. Por favor, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos en la próxima, ¿sí? Bueno, y gracias. Sí, nos vemos. Anda a pasar la gripe, Daniel, tranquilo.